Hola, el día de hoy analizaremos el panorama histórico en el cual se desarrolló la cultura árabe. Para empezar, ¿quiénes eran los árabes? Un árabe, o también arabí, alarbe o árabes, es originalmente una persona natural de la península arábiga y otros territorios circundantes de la lengua árabe, o alguien de este origen. Debido a la extensión de la lengua árabe por todo Oriente Medio y el norte de África, a partir del siglo VIII moderno considerarse árabes las personas que tienen como lengua materna el árabe, sea cual sea su origen o su religión, y por extensión los naturales de los llamados países árabes, aunque varios de ellos cuentan con minorías étnicas de lenguaje no árabe. ¿Cuál fue su origen? El origen de los árabes se relata en la Torá, la Biblia y el Corán. Los árabes de la península arábiga son los descendientes de Noé. La manutención del nombre de pila o del apellido fue una parte importante de la cultura árabe y por lo tanto algunas líneas genealógicas pueden llegar a reclamar ser descendientes de Noé e inclusive Adán. Los primeros árabes de los que se tiene conocimiento documentado provenían de Petra, en la actual Cisjordania. Conocidos como árabes arabizados incluyen aquellos que viven en partes de la Mesopotamia histórica, es decir, el Irak actual, así como Egipto, Sudán o las tierras de los antiguos moros, como lo serían Marruecos, Argelia o Túnez. El origen de los árabes se concentra en dos grandes grupos. Los al-Hariba, o de origen puro, son los árabes que tradicionalmente se consideran como descendientes de Noé a través de su hijo Sem, que engendró a Arfax, y que éste engendró a Jalag, que engendró a Heber, y que engendró a Joktan o Kahtan. De ahí que reciba el nombre de Joktanitas o Haktanitas, cuyos ancestros más antiguos desde el punto de vista histórico son las tribus de sabeos del Yemen. Las familias nobles de árabes joktanitas pertenecientes a este grupo pueden ser reconocidas en tiempos modernos a través del apellido de su linaje. Al-Qahtani, Al-Lakbi, Al-Harbi, Al-Sagani, Al-Ahmedi, Al-Anzari, Anza, Al-Zonari, Al-Qsoa, Morra, Ahokman, Bani Qahtan, Bani Okba, Bani Harb, Bani Sagan, Bani Gameda, etc. Las genealogías árabes adscriben los orígenes de los joktanitas a los pueblos árabes del sur que levantaron uno de los centros de civilización más antiguos en Oriente Próximo, alrededor del 800 a.C. Estos grupos no hablaban ninguna de la árabe, sino lenguas semíticas del sur, tales como el sabeo, el mineo o el catábico. También este término es usado para definir a los árabes considerados tradicionalmente como descendientes de Abraham a través de su hijo Ismael y de este su hijo Hadad, por lo que son conocidos como adaditas. Este término define a los árabes que se cuando Abraham tomó a su mujer egipcia Agar y a su hijo Ismael para conducirlos a dicha ciudad. Ismael creció junto a su madre Agar y la noble tribu árabe de Huram que abandonó Yemen para establecerse en la Meca, la sequía que padeció Yemen por aquel tiempo. Ismael aprendió la lengua árabe y la habló con fluidez a lo largo de su vida. Esta es la razón principal por la que ese grupo árabe es conocido como arabizado. También el profeta del Islam, Mahoma, es descendiente de la tribu árabe adadita conocida como Quraysh. Las familias de árabes adaditas pertenecientes a este grupo pueden ser reconocidas en tiempos modernos a través del apellido de su linaje: Al-Anasi, Al-Tamimi, Amalek, Beni Khaled, Kanikolab, etc.
El término árabe arabizado también es usado para definir a las tribus árabes que hablaron otros idiomas afroasiáticos en tiempos primitivos, o para hablar sobre los árabes mestizos descendientes de árabes puros y árabes del sur. ¿Cómo se identifica a un árabe o cuál es su identidad? Primero que nada, cabe recalcar que no debe confundirse con su descripción la descripción étnica con su adscripción religiosa, ya que ésta es anterior al Islam, tal como se demuestra históricamente por la existencia de reinos árabes cristianos y de tribus árabes judías en la antigua Arabia y de Siria. Sin embargo, actualmente la gran mayoría de los árabes son musulmanes, con pequeñas minorías que siguen otras religiones, principalmente el cristianismo. Por otra parte, los pueblos islamizados, pero no arabizados, que constituyen el 80% de la población musulmana, no forman parte del mundo árabe, pero sí del mundo islámico, que es geográficamente mucho más extenso y diverso. En la actualidad, de quién es o no árabe, se debe incluir uno o más de los tres criterios siguientes. Número 1. Los descendientes de las antiguas tribus de Arabia, habitantes iniciales de la península arábiga y de Siria. Esta definición fue muy empleada en la Edad Media, por ejemplo, para Abir Hadún, que distingue a los prolegómenos entre los árabes sedentarios que habían sido nómadas en el pasado y los árabes beduinos que todavía eran nómadas en el desierto. Utiliza la expresión árabes exnómadas para referirse a los musulmanes sedentarios, pero nombrándolos a continuación según la ciudad o el país donde vivían, es decir, egipcios, hispanos o yemenitas. Los genealogistas medievales dividían los árabes en tres grupos: los antiguos árabes, que eran las tribus que habían desaparecido o que habían sido deshechas, como los Hajad o los Tahmud, a menudo citadas en el Corán como ejemplos del poder de Dios para destruir los pueblos impíos. Obviamente esto desde el punto de vista religioso. También los árabes arabizados, los Mustaghiba, los del centro y norte de Arabia, descendientes de Ismael, hijo de Abraham. El libro de los Jubileos explica que los hijos de Ismael se mezclaron con los hijos de Setura y Abraham y que sus descendientes se les llamó árabes o ismaelitas. También están los árabes puros, que son los del sur de Arabia, especialmente del Yemen, descendientes de Cahán, muchos de ellos que emigrados tras la destrucción y la toma de Marib, y sus rivales del norte, descendientes de Adnán. El criterio genealógico, sin embargo, fue perdiendo mucha fuerza a medida que pueblos distintos se iban identificando como árabes. El criterio lingüístico. Los que hablan árabe como lengua materna, incluyendo cualquiera de sus variedades locales, están dentro de esta definición. Esto incluye a más de 300 millones de personas. Sin embargo, algunos grupos que cumplen este criterio rechazan llamarse árabes sobre la base de que no tienen ancestros árabes. Y el último criterio es el que se basa en el contexto del moderno nacionalismo, ya que considera que cualquier ciudadano de cualquier estado donde el árabe es el idioma oficial o uno de los idiomas oficiales, o que simplemente forma parte de la Liga Árabe, con lo cual el árabe es el idioma oficial de ese país, aunque no lo hable la mayoría de la población. Esta definición incluiría a más de 300 millones de personas, pero es la más criticada y la más simplista de las tres, ya que es un criterio que excluye toda la diáspora árabe fuera del mundo árabe y en cambio incluyen no solo a los que se consideran árabes, sino también a poblaciones arabizadas que no se consideran árabes a ellas mismas, como la mayoría de libaneses, de egipcios, etc., tanto cristianos como musulmanes, y también minorías étnicas no arabizadas que han conservado sus propias lenguas distintas del árabe, como los bereberes de Marruecos y de Argelia, los kurdos de Irak o los somalíes, que son mayoritarios en Somalia, país no árabe, pero que sin embargo es miembro de la Liga Árabe. La importancia relativa de cada uno de estos tres factores se ve de forma diversa según quien lo formule, y a menudo hay discusiones.
En general, la mayoría de los que se consideran a sí mismos árabes se basan en una superposición de las definiciones geopolíticas y lingüísticas. Poca gente acepta una definición política de quién es árabe, si no se trata al mismo tiempo de hablantes de árabe. Por ejemplo, son pocos los kurdos y los bereberes que se identifican como árabes, aunque algunos bereberes sí lo hacen. Algunas minorías religiosas de Asia Occidental y del norte de África que hablan árabe, como los cristianos de Egipto, Líbano y Siria, a veces no se consideran ellos mismos árabes y obviamente por motivos políticos tampoco se llaman árabes los judíos orientales, originarios de los países árabes que son de lengua y cultura árabes pero de religión judía. Algo a resaltar es que la Liga Árabe estableció en su declaración fundacional en 1946 que era árabe una persona que habla árabe, que vive en un país de lengua árabe y que simpatiza con las aspiraciones de los pueblos de lengua árabe. Una curiosa combinación de definición lingüística y política. Durante la época de la expansión musulmana, los siglos VII y VIII, los árabes crearon un gran imperio gobernado sucesivamente por los Rexidún, por los omeyas y por los abasíes, cuyos límites tocaban Francia al oeste y China al este, el Asia Menor al norte y Sudán al sur. Los árabes expandieron el Islam y su lengua, que es la lengua del Corán, mediante conversiones y asimilación cultural. Muchos grupos fueron conocidos como árabes a lo largo de este proceso de arabización complementario de la conquista militar. Por tanto, con el tiempo, el término árabe se fue cargando de un significado más amplio que el de la etnia original. Aparece un árabe cultural frente al árabe étnico. El panarabismo proclama que los árabes comparten una misma historia, una misma cultura y una misma lengua. La consecuencia lógica de ello fue la reclamación de un Estado soberano donde quedaran agrupados todos los territorios árabes. Pero el panarabismo debe competir a menudo con los extremos nacionalismos locales, especialmente en el Líbano, en Siria, Irak y Egipto. En la Edad Media, los cristianos de Italia y los cruzados emplearían la palabra sarracenos para todos los musulmanes, sin distinción. En cambio, los cristianos de Hispania los llamaban moros, también sin distinción de origen, incluyendo a los que aún vivían en la península ibérica, aunque este término designaba originalmente a los habitantes del Magreb en la antigüedad, o también más tarde se les conoció como moriscos a aquellos musulmanes que se quedaron después de la caída de Granada. Ahora hablaremos de la lengua árabe. La lengua árabe es el principal factor definitorio y unificador de los árabes. Es una lengua semítica originaria de Arabia, que este pueblo ha logrado expandir enormemente como primera o segunda lengua y sobre todo como lengua litúrgica de todos los musulmanes. Por Asia Occidental y África del Norte, esta expansión a través de tantos pueblos inicialmente no árabes resultó en aculturización y en algunos casos dominación por parte de los árabes. La arabización, un movimiento lingüístico-cultural, ha sido ligado a menudo, pero no siempre, con la islamización, un movimiento que a su diferencia es religioso. Con la expansión del Islam en el siglo VII, el árabe clásico, la lengua en la que fue escrito el Corán, se convirtió en la lengua franca de toda la cuenca mediterránea. Fue en este periodo que la lengua y la cultura árabes se expandieron extensamente junto a la expansión del Islam, tanto por las conquistas como por contacto cultural. Sin embargo, las lenguas árabes tuvieron una primera expansión más reducida desde el siglo II, por el oeste de Asia con los árabes cristianos, las tribus gasánidas que emigraron desde el norte de Arabia hacia el desierto de Siria y hacia la costa oriental del Mediterráneo, es decir, Palestina y Líbano. Ahora que hemos terminado de hablar del lenguaje árabe, hablaremos sobre el credo religioso que profesan. Los árabes son mayoritariamente musulmanes,
con una importante minoría cristiana y algunos árabes judíos. Las principales facciones de los árabes musulmanes son suníes, chiíes, ibadíes y alawitas. Los árabes cristianos son en cambio seguidores, por lo general, de algunas de las iglesias cristianas de Oriente, como los coptos, los maronitas, los siriacos o los griegos ortodoxos o católicos. Antes de la llegada del Islam, la mayoría de los árabes profesaban una religión caracterizada por el culto a numerosas deidades. Sin embargo, estas prácticas quedaron muy pronto en el olvido. Así bien, ahora ya sabes qué es un árabe. Gracias por ver.